Buenas noches o buenas tardes a todos los que estén por medio de las redes sociales. Aquí estamos nuevamente en Árbol de Vida con el hermano Luis y con nuestros hermanos que nos acompañan acá en Árbol de Vida. Quiero decirles que habíamos estado un tiempo ausente producto de todo el tema de las fiestas, todo eso que de alguna manera la gente comienza a vivir más para esos eventos y dejamos en stand-by algunos estudios y reuniones que tuvimos, pero acá estamos nuevamente comenzando, deseándole que hayan tenido una bonita Navidad enfocada en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nacía para venir a redimirnos del pecado, que en esencia esa debiera ser la celebración. Y también la fiesta de Año Nuevo, que nosotros la pasamos tranquilamente con nuestra familia, cenando, y también que sea un año 2024 en el cual el mayor de los deseos que debiese tener un cristiano, que debiésemos tener, es llegar a un conocimiento mucho más pleno acerca del Dios que decimos que amamos y que adoramos por medio de las Escrituras. Sin más que decir, vamos a dar inicio nuevamente. Estábamos estudiando cada día lunes los atributos de Dios. Hoy vamos a ver la veracidad de Dios. ¿Qué implica lo que es la veracidad de Dios como atributo, obviamente, que en Dios? Así que voy a comenzar a leer, al menos para que podamos evidenciar y ver qué implica este atributo en Dios. Y dice que la veracidad de Dios, que incluye también la fidelidad de Dios, es el atributo por el cual sabemos que Él es Dios verdadero y que todo su conocimiento y palabras son a la vez verdad y norma suprema de verdad. Su conocimiento es perfecto y nunca se equivoca. Y podríamos ir a ver un texto en Jeremías 10:10, si es posible que me alcance mi teléfono para poder ver este texto. Vamos, busquen lo que están acá presente, Jeremías 10:10, para que podamos ver este texto que de alguna manera nos va a denotar, nos va a decir qué implica la veracidad como atributo de Dios, como atributo de Dios, ¿cierto? Entonces vamos a ver, acá estamos, Jeremías 10:10. Voy a dar lectura, ¿ya? Ok. Dice Jeremías 10:10 para los que están buscando. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Claramente el atributo de la veracidad de Dios, y el que estamos viendo aquí en Jeremías 10:10, nos recalca que Jehová es el Dios verdadero, un Dios donde procede la verdad absoluta. También podemos ver Primera de Juan 5:20, y dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este texto nos está recalcando de que Dios es verdad, pero también Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que vino, se encarnó, se hizo hombre, también es Dios verdadero. Dice que, y estamos en el verdadero, en su Hijo, haciendo alusión a nuestro Señor Jesucristo.
este texto de 1 Juan 5:20. Y si vamos al Evangelio de Juan 14:6, nos dice que Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En este texto podemos ver que en palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él dice que es el camino, la verdad y la vida. Y podemos observar que en este aspecto, en este texto, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, vemos una verdad absoluta. No hay otro camino que no sea nuestro Señor Jesucristo. El ser humano, a raíz de todo lo que es la idolatría y los ídolos que el mismo hombre ha inventado, ha intentado ver otros caminos por los cuales llegar a Dios. Pero este texto nos está hablando que nuestro Señor Jesucristo, el único fiel y salvador de nuestras vidas, que vino y mostró al Padre en su esencia, en su persona, que nos presentó al Padre y mediante su sacrificio nos dio paz para con el Padre. Él nos está diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y esto nos muestra que hay un absoluto en nuestro Señor Jesucristo. No podemos llegar a Dios por ningún otro camino que no sea por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que nosotros debemos reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el único camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. ¿Por qué? Porque fue Él quien murió en la cruz por el pecado del hombre, por el pecado de sus hijos, de sus elegidos. No fue Buda, no fue Mahoma, no fue ningún otro, sino que fue nuestro Señor Jesucristo. Así que a Él es quien le debemos dar todo el reconocimiento y todo el crédito, y reconocer que es el camino y es la verdad en cuanto a lo que estamos viendo como atributo, la veracidad de nuestro Dios. Vamos a un texto del Antiguo Testamento. Vamos a Números 23:19. ¿Qué nos dice Números 23:19? Doy lectura. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Aquí nos está diciendo que no puede haber mentira en Dios. ¿Por qué? Porque no es hombre para que mienta. Sabemos que el hombre, a raíz de la caída del pecado, de Edén, lamentablemente, tanto la mentira como otros pecados que el ser humano comete a diario, es que en comparación a este texto que nos está dando Números, nos está haciendo el paralelo entre un hombre y Dios. El hombre sí habitualmente miente, pero en Dios es imposible que nuestro Señor, que nuestro Dios mienta o haya mentido, como el ateísmo lamentablemente muchas veces dice que nuestro Señor Jesucristo de alguna manera mintió en algunos aspectos. Pero podemos ver que la Biblia es fiel, infalible e inerrante, y podemos ver de que las palabras de nuestro Señor Jesucristo siempre fueron fieles y verdaderas. Vamos a un texto en el Nuevo Testamento. Vamos a ver, para que estoy viendo estos textos para que podamos desarrollar el tema en cuanto a la veracidad de Dios y poder comparar en ciertos aspectos lo que dice Dios y lo que lamentablemente manifiesta el hombre. Vamos a Tito 1:2. Vamos al libro de Tito, 1:2. Me estaba adelantando que tenemos que ver unos temas del Evangelio. Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Nuevamente Tito 1:2 nos afirma, tal como Número 23:19, que es imposible que en Dios encontremos una mentira. Y es el paralelo nuevamente con el hombre,
en cuanto a que el hombre siempre habrá mentira en el hombre, lamentablemente, a raíz del pecado, pero en Dios es imposible. Y vamos a ver Hebreos 6, 18. Hebreos 6, 18. Otro texto que nos ayuda a comprobar acerca de que la verdad de Dios, como atributo, la veracidad de Dios, nos dice que para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, porque hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Otro texto que nos afirma que en Dios no hay mentira, sino que siempre encontraremos la verdad plena y absoluta. Eso en Hebreos 6, 18. Y vamos a ver ahora Romanos 3, 4. Voy a darle lectura. Romanos 3, 4. Y dice: Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso, como decíamos anteriormente. Así está escrito: por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Este texto nos está diciendo que si no fuese por la justicia aplicada de Dios para nosotros, el hombre no tendría ningún futuro, no tendría ninguna posibilidad de poder vivir eternamente junto a Dios, ya que la mentira habita en el hombre, y no así en Dios, porque Dios es veraz. El Evangelio de Juan 17, 17, el Evangelio de Juan 17, 17, 18, podemos leerlo. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. En palabra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dice en Juan 14, 6. Vamos a Juan 14, 6. Retrocedamos 3 capítulos. 14, 6. Nuevamente dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso nos está demostrando un absoluto. No hay otro camino a Dios sino que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Salmos 15, 2, 3. Vamos a Salmos. Estoy dándole actos, textos bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, para que podamos apreciar lo que implica y lo que es la veracidad de Dios, la verdad en Dios. Salmos 15, 2, 3. Dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Estamos viendo de lo que hace, o lo que produce, más bien, el que Dios en esencia esté en un hombre por medio de su Espíritu Santo, de que el hombre siempre va a buscar la verdad, de que el hombre siempre va a buscar lo que realmente agrade a Dios, como nos muestra este texto de Salmos 15, del 2 al 3. En Tercera de Juan, si vamos a Tercera de Juan 1, 4, hartos textos bíblicos para que usted pueda ver. Tercera de Juan 1, 4, para que pueda ver concisamente acerca de lo que implica la veracidad de Dios, tanto en Dios como en el hombre que ha sido renovado por medio del nuevo nacimiento y depositado el Espíritu Santo en él. Dice: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan
en la verdad. Tercera de Juan 1, versículo 4, dice: no tengo yo mayor gozo que es este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y Primera de Juan 1:6, Primera de Juan 1:6 nos dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Nos está mostrando al contrario de que pudiesen haber personas que dicen que andan en la verdad de Dios, pero su conducta, sus palabras, sus hechos demuestran todo lo contrario. Eso es en 1 Juan 1:6. En otra versión dice: si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Y Pablo en Filipenses 4:8 nos dice de que lo vamos a ver en la Reina Valera, porque lo tengo en la NBI, pero creo que todos los que están acá tienen la Reina Valera, así que lo vamos a leer en la Reina Valera. Vamos a ver Filipenses 4:8. Nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y este es el texto que voy a, de alguna manera, graficar con mayor fuerza en cuanto a lo que es el desarrollo de lo que vamos a ver hoy en día, lo que vamos a ver hoy, en cuanto a la comparación, en cuanto a la veracidad de Dios y lo que cree filosóficamente el hombre. Ahora podríamos decirlo así: ¿qué es la verdad? Una definición de qué es la verdad tiene que ver con que es aquello que refleja la realidad. Esa es la verdad. Algunos pretenden medir la verdad a través de los gustos. Podemos, de alguna manera, poder ver que si pudiese existir un absoluto como verdad a través de los gustos, podríamos decir de que es imposible, porque los gustos son relativos. Entonces, mayormente, las personas que buscan de alguna manera degradar la verdad como absoluto en Dios y pretenden relativizarlo en cuanto a lo relativo, mayormente dan ejemplos como los gustos, pero los gustos de ninguna manera pudiesen ser absolutos, porque dependen de la persona, dependen de la edad de la persona, dependen del segmento de la persona en cuanto a si tiene riqueza o tiene menos riqueza. Así que los gustos en ese aspecto pudiesen tener alguna variación, y reconocemos nosotros como cristianos que en ese aspecto hay relativismo. Pero en cuanto a la verdad de Dios, en cuanto a la verdad que es traspasada a los hijos de Dios, y en cuanto a la verdad que nos sirve para vivir como sociedad y progresar en la verdad, en ese aspecto no podemos llamarlo que es relativo, sino que es absoluto. Ahora, hagamos un pequeño análisis de la verdad absoluta, o también como se le denomina verdad universal, versus el relativismo, que esto implica una postura posmoderna, o el posmodernismo que hoy se vive, y que lamentablemente esto a la Iglesia Católica la ha calado profundamente, porque vemos en las últimas apariciones del Papa Francisco, de alguna manera que él está bendiciendo a las parejas homosexuales. De alguna manera está llevando a que la Iglesia Católica le reconozca a las parejas homosexuales y que reciban bendición, según el Papa Francisco, de parte de Dios. Así que se ha levantado toda una batahola, y esto
ha levantado muchos dimes y diretes con respecto a lo que el Papa, como ex cátedra, la palabra ex cátedra implica que todo lo que diga el Papa, el pueblo católico lo debe aceptar como una verdad absoluta y como dogma de la Iglesia Católica. Eso es lo que significa, lo que domina en el tema en cuanto a todo lo que implica podríamos denominarlo los decretos del papado, lo que se le denomina ex cátedra, así como algo que no es equivocado y que es algo que procede de Dios al Papa y de ahí a todo lo que implica la Iglesia Católica. Así que en ese tipo de situación está la hermandad del pueblo católico. Ahora, hay una división entre los que consideran percepción y opiniones. Y podríamos decirlo así, o sea que no existe una realidad verdadera, sino que lo que realmente existe, según las personas que piensan en lo relativo o el relativismo, piensan que hay percepciones y opiniones. Así que vamos a ahondar entonces en este tema en cuanto a lo que ellos consideran para ver si realmente pudiese ser que la verdad de Dios es absoluta o, como muchos dicen, si es relativa. Y otros que consideran que debe haber alguna realidad o verdad absoluta, y esa yo creo que es la postura mayormente de los cristianos, de las personas que han llegado al conocimiento de Dios, que ellos consideran que debe haber alguna realidad o verdad absoluta. Ahora la pregunta es, ¿la verdad es relativa? ¿Pudiese ser que la verdad sea relativa o es absoluta? Si la verdad es relativa, ¿puede ser ilógica? Es una pregunta. Si la verdad es relativa, ¿pudiese ser o puede ser ilógica? Muchos dicen, depende, porque tu verdad es tu verdad y mi verdad es tu verdad. Y esto lo vemos mucho en lo que el tema de la comunidad. Vamos a denominar comunidad, porque creo que no se puede decir por Facebook, pero la comunidad implica las personas que quieren asociarse al matrimonio, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Le vamos a empezar a denominar para que todos ustedes sepan aquí, y por medio de las redes, nos vamos a empezar, sobre todo para el tema de YouTube, nos vamos a empezar a familiarizar con esta palabra. Le vamos a denominar comunidad, lo que implica la relación de dos hombres y dos mujeres, porque no se le puede denominar de la otra manera que es más conocida, que nosotros conocemos, ¿cierto? Ahora, ellos dicen, mi verdad es mi verdad y tu verdad es tu verdad. ¿Asociándolo a qué? Si tú cristiano tienes tu Dios, esa es tu verdad. Yo vivo bajo mis parámetros, en el relativismo, y mi verdad, desde el punto de mi percepción, es mi verdad. Es un tema que pareciese un poco engorroso, pero vamos a ir dándole mucho más claridad a raíz del desarrollo que podamos dar en cuanto a lo que estamos viendo hoy, que es la veracidad de Dios. Y dimos unos textos donde claramente, tanto en Jeremías y otros textos, en Hebreos también, que nos decía que claramente que Dios no mentía, no hay mentira en Dios. Pero el hombre sí vive bajo una mentira mayormente. Y los cristianos no podemos decir de que alguna vez no hemos mentido. Siendo hombres y seres humanos, sí hemos mentido, pero nos esforzamos por no mentir. Que eso es una diferencia muy grande con el mundo. Ahora, suena lógico, como dijo un personaje que me recuerdo siempre de una película, dice, acuña la palabra nada lógico. ¿Por qué? En relación a lo que estamos viendo, en que este tipo de personas dicen que tienen una verdad, pero también reconocen de que existe otra verdad, que es la verdad que mayormente acuñan los cristianos, como la verdad en cuanto al conocimiento de Dios.
Ellos reconocen eso. No dicen que no existe, pero ellos son dueños de su verdad. Ahora, pero sigamos, a ver. Aquellos que sostienen mi verdad es mi verdad, tienen una cosmovisión basada en el relativismo. Y por lo tanto no existe la realidad verdadera. Por esa razón, finalmente, no hay absolutos morales ni una autoridad que decida. En el pensamiento de estas personas, no hay una autoridad que decida en cuanto a lo que es una verdad absoluta o que pudiese ser autoridad para decidir si una verdad es verdad o no es verdad. Aunque parezca paradójico, estas personas lamentablemente piensan de esta manera. Ahora, veámoslo de esta manera. Si una acción es positiva o negativa, buena o mala, les ruego que presten mucha atención a esto, porque tiende a confundir mucho esto, pero si ponen atención van a poder comprenderlo. Dice, si una acción es positiva o negativa, buena o mala, este punto de vista nos conduce a la ética situacional. ¿Qué es la ética situacional? Y tengo un muy buen ejemplo para esto, para que podamos llevarlo quizás un poco al absurdo, para que nos podamos dar cuenta de que este tema de la ética situacional no tiene ningún argumento basado en la verdad absoluta. La creencia de que lo que es la ética situacional, dice, la creencia de que lo que es bueno o malo es relativo a la situación. No hay bien o mal, por lo tanto, lo que se siente o parece correcto, en ese momento y en esa situación es correcto. Por supuesto, la ética situacional conduce a una mentalidad y estilo de vida subjetivo de hacer lo que se sienta bien, que tiene un efecto devastador en sociedades e individuos. Esto es el posmodernismo, lo que estamos viviendo hoy en todo el mundo y todo lo que implica la Agenda 2030. Creando una sociedad que considera todos los valores, ojo, atención en esto, creando una sociedad que considera todos los valores, creencias, estilos de vida, llámese la comunidad como dijimos anteriormente, y afirmaciones de la verdad como igualmente válidos. Afirmaciones de la verdad como igualmente válidos, aunque esas verdades no sean tan verdades, pero ellos las consideran igualmente válidas. En cuanto a la ética situacional, entonces, en cuanto a la ética situacional, la creencia de lo que es bueno o malo es relativo a la situación. Y este es el ejemplo que les quiero presentar. Fíjense, en cuanto a la ética situacional, la creencia de lo que es bueno o malo es relativo a la situación. Veamos este ejemplo entonces. Un esposo fiel y amador de su esposa está en casa y su mujer de vacaciones por unas semanas. Según la ética situacional, él está en una situación de necesidad íntima, pero su mujer no está. Pero como lo bueno o lo malo es relativo, según la situación, en cuanto a la ética situacional, él debe suplir esa necesidad biológica que él tiene en ese momento. Pero su esposa no está. Así que llama a una antigua exnovia y consume el hecho dado su necesidad. O sea, tiene una relación íntima con su exnovia. Este hombre es casado, su esposa está de vacaciones, contacta a su exnovia y terminan intimando en cuanto a la ética situacional. Pero como lo bueno o lo malo es relativo según la situación, en cuanto a la situación que él está viviendo, no está su esposa, pero él tiene una necesidad biológica de intimar. Entonces, como su esposa no está disponible, busca una exnovia. A eso se le denomina ética situacional, según la situación. Y dice, como dijimos anteriormente, según la situación, ¿cierto? La tendrá que informar. Y esta situación
lo tendrá que informar a su esposa cuando ésta llegue de sus vacaciones. Porque según el relativismo y la ética situacional, la esposa lo tendrá que tomar como, en cuanto a la ética situacional, lo tendrá que tomar como normal. Ah, mi amor, estabas solo, sentiste necesidad de tener intimidad. Yo no estaba, pero llevaste a cabo teniendo intimidad con una exnovia. Te aplaudo, te felicito, mi amor. Muy bien. Eso mayormente significa la ética situacional. Entonces, si es bueno o malo, según la situación, ella tendrá que comprender a su buen esposo. ¿Será así? ¿Podemos entender que fuese así? Y esto es el relativismo. Esto es el postmodernismo. Y esto es la Agenda 2030, que nos trae todos estos argumentos vacíos, llenos de relativismo y de ética situacional, en cuanto a lo que ellos buscan: degradar la verdad absoluta de Dios, degradar la verdad absoluta que tratan de vivir los cristianos para tener una sociedad fuerte en cuanto a la verdad. Porque tampoco nos podemos olvidar de que muchas de estas personas que piensan relativamente, cuando les sucede un hecho en que, producto de la delincuencia, son afectados, ¿ellos qué buscan? Justicia. ¿Y la justicia está basada en qué? En una verdad absoluta. Díganme si no es tirado a las mechas, como dice por ahí. Pero así está el mundo. Entonces, ¿será así? Sin duda que es una total necedad creer en este aspecto del relativismo. Ahora, otro ejemplo. La verdad es relativa. Así que hay algo de malo que tome mi automóvil y cuando el semáforo de rojo, yo en mi pensamiento relativista crea que debo acelerar y pasar en rojo. Porque mi pensamiento es relativo. Y ese es el defecto del relativismo. Ahora, porque si todo es relativo, lo más probable es que el conductor que viene por la otra intersección, estamos hablando de una calle en un cruce, intersección, sea un relativista al igual que el que quiso pasar en rojo. Pudiese ser, ¿o no? Porque si el relativismo está de moda y muchas personas lo están adoptando, lo más probable es que yo, al pasar por rojo, el otro sea relativista y quiera parar en verde. ¿Pudiese ser así? Y el que viene por la otra vía considere que la luz verde sea para detenerse en vez de avanzar. ¿Qué posibilidad hay de que esto pueda suceder? Entonces vemos de que el relativista, a pesar de que tiene todos esos pensamientos que, a la luz de la palabra de Dios y a la luz de que cuando le sucede un hecho ilícito en cuanto a que se ve afectado por la delincuencia, él acude a la justicia, su relativismo se cae a pedazos, porque cuando él busca justicia, busca un valor y una verdad absoluta. El mundo desea vivir en base a sus propias verdades, que no son tan verdad, a sus propias percepciones, que no son tan perceptivas, a su relativismo, que cuando se ve afectado por un hecho delictual, pide justicia, que está basada en el absoluto de la verdad. El mundo desea vivir como quiere y disfrazar la mentira de verdad. Así está el mundo. Pero a la luz de la palabra de Dios es imposible que eso se pueda llevar a la práctica. El estándar de la verdad es Dios y su palabra. Y así ha sido demostrado a lo largo de la historia del hombre. Quien desee negar a Dios o su creación necesariamente tendría que aceptar la postura absoluta. Porque para negar a Dios necesariamente deberías tener todo el conocimiento, o sea, ser omnisciente. ¿Puede haber un hombre que sea omnisciente? Si es un atributo en Dios y solamente para Dios y en Dios. Todo el conocimiento. Los ateos que le encanta negar la existencia de Dios, ellos
al negar la existencia de Dios, están diciendo, yo tengo todo el conocimiento, soy omnisciente. Porque para poder negar a Dios, tendrías que tener todo el conocimiento. Pero sabemos que es imposible. Porque el hombre, en la tierra, tiene una pequeña estancia, una muy pequeña estancia comparada con la eternidad de Dios. Y aún así, el hombre es tan necio para poder decir que Dios no existe. ¿Basado en qué? En una mentira, en el relativismo, en la mentira que pretende vender el postmodernismo. Relativo o el relativismo es algo subjetivo, es ilógico y es falso. El absoluto es objetivo, lógico y verdadero. He visto y he conocido muchos ejemplos de personas que de alguna manera se autoperciben. Lo último que vi, un hombre que se autopercibía un perro, otro que se autopercibía creo que un caballo, y otro que a pesar de que tiene una corpulencia, que es barbón, y que tú cuando lo ves un hombre fornido, y derechamente un hombre, cuando tú comienzas a relacionarte en una conversación con este hombre, lo vi en un reportaje, él dice que es una niña de 6 años. Y si tú no, ante su autopercepción, si tú de alguna manera quieres negarla, esa persona te puede demandar en Estados Unidos y tú ir a la cárcel por el hecho de no llamarle como esa persona se autopercibe. Eso no ha llegado a Chile todavía, pero va a llegar. Y vamos a decirle al señor, señora, o a la señora que se cree señor, habrá que decirle señor. Pero el cristianismo de ninguna manera podría haberse sometido a eso. De ninguna manera pudiese ser sometido a una mentira tan grande como esa falsedad, en que hombres, que si tú haces un análisis cromosomático de ellos, te vas a dar cuenta, bueno, la ciencia médica se va a dar cuenta de que es un hombre en sus genes, y la mujer es una mujer en sus genes. Pero ellos se autoperciben de otra manera y quieren obligar a todo el mundo a que nosotros le llamemos tal como ellos se autoperciben. Ahora, veámoslo del modo de, llevémoslo un poquito al absurdo. Me encanta llevar las cosas al absurdo, porque cuando tú llevas las cosas al absurdo, puedes darte cuenta realmente de que eso es verdadero o falso. Veámoslo de esta manera. ¿Pudiese haber alguien que se autoperciba un pez? Lo que sea, un tiburón, una ballena, un delfín. Yo, como el hermano Luis, y creo que los que están acá presentes y los que están por medio de Facebook, quiero que hagamos algo. Nos comprometamos a creerle a una persona que se crea pez, delfín, ballena, siempre y cuando esté debajo del agua 1 hora. Yo me comprometo a ser parte del relativismo y de todo lo que está adoptando la Agenda 2030 en cuanto a todas las cosas que ellos quieren enseñar y quieren llevar a cabo. Yo me comprometo. Pero si yo veo a alguien que se autopercibe un pez y está 1 hora bajo el agua, yo me comprometo y me vuelvo al relativismo. Ahora veamos lo otro absurdo. ¿Por qué nadie se cree un halcón o un águila? Que se pudiese subir a una torre en lo más alto de la ciudad y pudiera demostrarnos que lanzándose al vacío, él pudiera llegar y posarse suavemente con sus pies en la tierra. Yo también me comprometo a creer en el relativismo y a poner en tela de juicio el absoluto de la verdad. Sin duda que estas personas nunca van a creer ser un ave, un halcón o un águila, o nunca van a querer autopercibirse un pez. ¿Por qué? Porque la prueba, solo la prueba, los llevaría y los dejaría y los desnudaría
en lo que es su mentira ilógica, en cuanto a que ellos se autoperciben siempre a conveniencia. La última vez vi un video de que alguien que se autopercibía una mujer quería entrar al baño, pero en la puerta del baño había un hombre que estaba cuidando la entrada porque su hija pequeña estaba dentro del baño. Y este hombre, que se autopercibía mujer, pero tú lo veías, era un hombre, él decía que era una mujer y que tenía la necesidad de entrar al baño. Pero este hombre fue muy valiente y se puso en la puerta y le negó el acceso al baño. ¿Por qué? Porque su pequeña hija estaba ocupando el baño. Entonces llegamos a ese tipo de situaciones tan difíciles en que nosotros, como cristianos, esta persona no era una persona cristiana, pero fíjate que él tenía un reconocimiento de algo que evidentemente falso, que un hombre se autoperciba mujer, cuando sus características muestran todo lo contrario. También recuerdo una experiencia en cuanto a todo lo que es todo el relativismo y todos los pensamientos locos que tienen estas personas, que en Argentina un hombre se autopercibía mujer y por el hecho mismo de autopercibirse mujer, él pidió a la justicia en Argentina ir y ser encarcelado en una cárcel de mujeres. ¿Qué sucedió? Que una de las prisioneras terminó embarazada. O sea, él se autopercibe mujer, tiene que rendir cuentas a la justicia en Argentina y por ende pagar por su delito a entrar a la cárcel. Pero él dice que se autopercibe mujer y debe ir a la cárcel de mujeres. Pero resulta que en el hecho de estar en la cárcel de mujeres se le quitó su autopercepción de mujer y se volvió un hombre. ¿A qué nos lleva el relativismo? ¿A qué nos lleva denostar la verdad absoluta de Dios? Y que esta verdad nos ayuda tanto en cuanto también a la justicia, porque la justicia está basada en la verdad absoluta. La justicia no se puede basar en una verdad relativa. Es imposible, no funciona así. Siempre funciona con una verdad absoluta. Y esa verdad absoluta y ese estándar de la verdad, el hombre no lo creó. Eso fue instituido por Dios. La verdad absoluta ha sido instituida, le duela a quien le duela, fue instituida por Dios. Y la imagen más clara que tenemos de aquella verdad absoluta y del estándar de la verdad fue traída al mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el texto nos dice de que sea solo Dios veraz y todo hombre mentiroso, y esa es una verdad absoluta. Todo hombre, no hay por más redimido. Si tú me dices que el apóstol Pablo de seguro mintió alguna vez, y que el apóstol Pedro tenemos evidencia fidedigna de que mintió 3 veces. ¿Qué me dice de Abraham? Mintió, dijo que su esposa era su hermana. Y no lo hizo una vez, lo hizo 2 veces. Tenemos a David, que también mintió. Y cometió otros hechos que fueron... Solamente Dios podía perdonar esos hechos. Tenemos a Noé. Tenemos a Sansón. Tenemos todos los personajes que tuvieran bíblicos. Todos mintieron. Todos hicieron algo en contra de la verdad de Dios. Es por eso que no hay ningún hombre que pudiese haber verdad absoluta en él. Pudiese encontrar muchas mentiras, pero una verdad absoluta es imposible en el hombre. Pero sí la encontramos en Dios. Y ese es el estándar de la verdad absoluta que nosotros como cristianos debemos vivir y reconocer en Dios. Y la sociedad le debe mucho a Dios. La sociedad le debe mucho, que podemos vivir en sociedad y que podemos condenar los hechos delictuales basados en ¿qué? En una verdad absoluta. Porque si fuese relativa, veámoslo de esta manera en otro ejemplo. Ponte tú que va un hombre caminando y ve a una niña y tiene unos malos pensamientos con respecto a esta niña. Pero él es de pensamiento relativista. Va, la asalta y viola a esa niña. Ella, como puede, va
a un lugar cercano a la policía y acusa el hecho y designa a aquel que la violó. El policía se acerca para apresarlo y él comienza a decir de que, reconociendo que él la violó, dice, pero mis pensamientos son relativos. Lo que usted dice, para usted la verdad es que yo la violé. Sí, pero para mí la verdad, como yo la pienso, está basada en el relativismo. O sea, su verdad puede ser verdad para usted, pero para mí no es verdad. O sea, para mí, el relativista dice, eso que cometí no es una verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que estos movimientos tratan de alguna manera jugar con las palabras para poder confundir a las personas. Y hay muchas personas que se llaman relativistas y no tienen ningún conocimiento con respecto a lo que es el relativismo. Es más, como dijimos anteriormente, si ellos son afectados por un hecho delictual, van a correr para pedir justicia, ignorando que la justicia se basa en una verdad absoluta. Así que este tema son temas que a mí me agradan mucho porque nos llevan a que nosotros podamos comprender de que el hombre siempre va a estar fundamentado, lamentablemente, en una mentira. Siempre va a buscar de alguna manera denostar la verdad de Dios, absoluta de Dios. Siempre va a buscar de alguna manera tratar de vivir bajo el relativismo, porque de esa manera no se ve tan afectado en cuanto a sus hechos ilícitos. Porque estos hombres, ¿qué buscan hacer? Buscan de alguna manera emparejarse hombre con hombre y mujer con mujer y poder mostrarse al mundo como una verdad. Pero ellos están basados en su relativismo, o en su, como vimos, en su ética situacional. Y ellos pretenden mostrarnos esa realidad de ellos como una verdad. Pero si tú no conoces la verdad, si tú no conoces que hay un estándar de verdad que es Dios, si tú no conoces que cuando esas mismas personas se ven afectadas piden justicia, vas a caer en lo mismo, en el relativismo. Y vas a ser parte de lo que es el posmodernismo, que lamentablemente ha afectado tanto y mucho a las sociedades de todos los países del mundo. Es lamentable de que de alguna manera se pueda denostar la verdad de nuestro Señor, la verdad de la iglesia. No podemos nosotros, lamentablemente, no podemos meter la mano al fuego como iglesia, como cristianos, por todos los hombres. Porque dentro de la iglesia reformada, dentro de la iglesia evangélica, también hay malos elementos. Como tampoco podemos juzgar a todo el pueblo católico, porque dentro de la iglesia católica también hay buenos elementos, pero hay muchísimos malos elementos. Y lamentablemente la gente, al recibir la información de todos estos elementos que lamentablemente denostan la religión, o denostan la vida cristiana, o denostan la vida de la gente católica, lamentablemente la gente echa a todos mismos saco. Así que la única manera de que nosotros podamos estar fundamentados en la verdad y reconocer la verdad es que nosotros comenzamos a inquirir y a tener conocimiento y tener una lectura a través de las Escrituras. Es la manera que nosotros podemos conocer la verdad de Dios, esa verdad por la cual mucho tiempo la gente vivió en sociedad y pudo crear las leyes que todos conocemos. Se han creado y se han hecho basadas mayormente, no todas, porque hay algunas que no están basadas en la verdad, pero son leyes, las leyes que realmente aportan a la sociedad y aportan para que el bien tanto del hombre, de la mujer en este mundo puedan salir adelante y puedan hallar en alguna situación difícil justicia. Todas están basadas en el estándar de la verdad de Dios, de las Escrituras. Así que el mundo no puede ignorar de que
mayormente las leyes y todas las cosas positivas y buenas que pudiésemos hallar, que estaban basadas en las Escrituras, no pueden ignorar que no procedan de Dios, porque del hombre es imposible que proceda la verdad absoluta, porque el hombre, lo único que hay en él es mal. Así que esto más o menos ha sido lo que es el estudio de hoy en cuanto a la veracidad de Dios. Le quise dar un plus en cuanto a, mostramos muchos textos bíblicos, que tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que nos mostraban acerca de nuestro Dios como verdadero y absoluto, y le di el plus en cuanto a la comparación de lo que es el relativismo versus lo que son los absolutos. Y la verdad es absoluta, y la mentira, podríamos decir, es absoluta o relativa. Si quieren me la contestan hoy día o lo dejan para más adelante, pero me gustaría que me pudiesen responder con respecto a eso. O si quieren las preguntas, lo vean. Las preguntas que vienen ahora a continuación. Pero sin duda de que el mundo está tan enfermo, tiene un cáncer tan avanzado, y las sociedades de todo el mundo, unas más y otras menos, más porque ya de alguna manera se han creído la mentira del relativismo y de la ética situacional y de todo eso lo que es el modernismo, y menos porque hasta el momento no hemos sido tan afectados, pero sí vamos a llegar a ser afectados por todo esto del relativismo y el postmodernismo y la ética situacional y todo lo que implica lo que es la Agenda 2030. El mundo está contra Dios, el mundo está contra la verdad, el mundo está contra el hombre y la mujer que quieren unirse en santo matrimonio y poder procrear familia de una manera digna y conforme a la Biblia. Ellos quieren destruir eso. Pero nosotros nos vamos a esforzar como iglesia, nos vamos a esforzar a que la verdad de Dios absoluta como estándar de verdad siga adelante, y nos vamos a esforzar de ir enseñándoles a nuestros hijos, futuros nietos, bisnietos, qué sé yo, a que ellos conozcan la verdad, el estándar de la verdad, que es Dios, y que viviendo basados en la verdad, nosotros vamos a estar agradando a Dios. Porque la mentira nada agrada a Dios, y lo único que ha traído al mundo y al hombre, la mentira, es juicio de parte de Dios. Amén. Vamos a orar, y espero que este tema ha sido un poquito engorroso porque hay mucho juego de palabras. En cuanto he tratado de darle la más luz que pudiese darle a esto, quizás tengo que verlo 1, 2, 3 veces para poder llegar a una mejor comprensión, pero creo que en los ejemplos que dimos se descubre la verdad. Yo creo que hay unos muy buenos ejemplos que dimos, que llevamos al absurdo todo lo que era este tema del relativismo, y nos podemos dar cuenta de la falsedad que es el relativismo y la ética situacional y el postmoderno. Vamos a ver así como estamos. Amén. Gracias, Señor. Te damos gracias porque nos das luz para que nosotros podamos ver la oscuridad, Señor. La oscuridad que lamentablemente ha cegado el entendimiento de gran parte del mundo, Señor. Esta mentira que se han inventado, Señor, para poder llevar a cabo todos los planes maquiavélicos que tienen estas personas, estos personajes, Señor, que de alguna manera están avanzando en todo lo que han planificado. Pero creo que también la iglesia, Señor, como sal y luz del mundo, tiene mucho que decir y muchas personas que rescatar. Sabemos, Señor, que en tu conocimiento, Señor, tú has dado salvación a muchas personas que hoy han sido salvas y te han reconocido, Señor. Y hay muchas personas en el futuro
que ni siquiera han nacido, pero también son parte de tu pueblo, que también van a ser salvas, Señor. Todo lo que tú haces, Señor, es por tus hijos, por tus amados, por los que has salvado, Señor. Hay muchos, Señor, que viven degustando el mundo tal como es. Le encanta todo esto que está sucediendo, que son realmente cosas malvadas, ingenios que han nacido de la mente del diablo mismo, Señor, que ha deformado todo lo que nosotros conocemos como sociedad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos ayudas a perseverar, nos ayudas a hacer estudios y videos como estos que pudiesen llegar a las personas y darle mayor claridad acerca de todo esto que se hace oscuramente y se hace con un juego de palabras, cosas que la gente no entiende mucho. Pero te ha placido, Señor, darnos luz para nosotros mostrar esa luz a los demás que quieran escuchar y que quieran ver todos estos videos, Señor, para poder salir de la mentira en la que se encuentra el mundo. Sabemos que tú eres justo, Señor. Sabemos que tú un día juzgarás al mundo, Señor. Sabemos que un día estaremos contigo. Sabemos que un día, Señor, estaremos juntos a quien es la verdad absoluta, que es nuestro Señor, que es nuestro Dios, con el cual compartiremos eternamente. Sin duda que la religión, Señor, se ha visto denostada por muchos hechos que han sido contrarios a lo que la iglesia debe hacer. Pero sin duda que hay hombres que se han esforzado por mostrar la iglesia como la piedra angular, como la casa donde Dios está, como el lugar donde nosotros, como hijos tuyos, reposamos, Señor, y nos encontramos y nos unimos en el conocimiento de las Escrituras, que es tu verdad, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Vamos a ver si hay preguntas. ¿Podría explicar por qué usted dijo, para negar a Dios debe ser omnisciente la persona? Un ateo, hay muchos ateos que dicen derechamente que Dios no existe. Y hay muchos científicos que son hombres muy calificados y muy inteligentes, que de ellos no se autodenominan ateos, sino que se autodenominan agnósticos. ¿Qué es el ser agnóstico? El agnóstico piensa de esta manera: no tengo evidencia de que Dios existe, no niego la existencia de Dios, y no tengo la evidencia total para decir que Dios no existe. Porque el tener la evidencia total y decir que Dios no existe quiere decir que tú tienes todo el conocimiento, y no hay ningún hombre que tenga todo el conocimiento. Solamente hay un ser que tiene todo el conocimiento, y ese es Dios. Y Él puede decir si algo no existe o no, porque Él tiene todo el conocimiento, pero el hombre no. Así que el ateo, cuando dice que Dios no existe, no tengo palabras para poder denominarle o ponerle a esa persona que, siendo atea, no tiene el máximo conocimiento que Dios tiene, pudiese decir que Dios no existe. Es algo totalmente aberrante el poder decir que Dios no existe si no tiene ninguna conciencia de tener todo el conocimiento. Es como decir, le falta sinceridad a los ateos. Es una buena palabra, sí, sinceridad. Le falta, porque lo que dice, ¿quiere explicar usted lo que está diciendo? ¿O lo explico ya? Cuando tú dices, cuando mi hermano José está diciendo que a los ateos les falta sinceridad, está abocado en cuanto a que ellos tienen que ser autorreflexivos en cuanto a que no tienen todo el conocimiento. Deben ser sinceros en decir, no tengo, como los agnósticos. Ellos dicen, no tengo todo el conocimiento, así que no puedo decir que Dios no existe categóricamente. Quizás exista, dicen los agnósticos, pero da la posibilidad. Y esos hombres son más, yo los llamo, son hombres mucho más inteligentes. En cambio, negar a Dios no teniendo el conocimiento es ser poco sincero. Claro,
sabemos que la humanidad siempre le ha dejado el perfil a las cosas. Por ejemplo, robar, antiguamente era robo, y como en el país de Venezuela, el presidente dice expropiar. Cuando mienten, dice una mentirita piadosa. Y así le han ido bajando el perfil al pecado. Cuando la Biblia lo llama pecado, al pecado lo llama pecado, otros lo han llamado error, otros lo llaman problema, otros lo han llamado consecuencia del medio ambiente. ¿Qué opinión tiene acerca sobre eso? Como tú bien lo dices, han tratado de bajarle el perfil, bajar la escala en cuanto a la maldad del hombre. Pero la maldad del hombre es única y singular. La maldad del hombre es maldad. Y es algo que Dios aborrece. Así que, ¿qué van a recibir cuando Dios tenga que juzgar a esos hombres? No van a recibir un juicio poquito, o según como ellos han relativizado el mal o la maldad, no van a recibir un juicio relativo de Dios, sino que van a recibir un juicio absoluto, porque ellos saben que están haciendo el mal. Ellos tratan de bajar el perfil, decir que es una mentira blanca, pero la mentira es mentira aquí en la China, por decirlo de alguna manera. Antes del año 90, de los años 90 también, en la comunidad que era llamado, o se le decía que era una enfermedad mental. Y después de esos años para arriba, como que le han bajado el perfil también a la situación, y ahora lo llaman otro género. Lo están normalizando. Claro, y ahí creo que son más de 120 géneros que ellos se han inventado para poder de alguna manera darle auge a su pecado. Pues, ahí, el juicio de Dios va a ser tan categórico, porque podemos verlo también que hay personas que en base a este pensamiento en cuanto a los cientos y tantos géneros que ellos dicen que hay gente que se basa en esa información como verdadera, pero no son inocentes. Pero toman esa información como verdadera. ¿Por qué? Porque no son capaces de evidenciar otra verdad o otras verdades para poder llegar a la conclusión si lo que se le está diciendo realmente es una verdad absoluta o no. Y todo lo relativiza. O también, por ejemplo, cuando normalizan una ley, dicen, sí, hay que apoyar eso de la comunidad. Pero porque no sé si va a salir una ley de que si un hombre quiere estar con un niño de 4 años, lo podrá hacer más adelante, ¿cierto? En eso está, sí. Eso es la Agenda 2030 que yo estoy nombrando, constituye todas esas cosas que derechamente son aberrantes. Pero eso es la pedofilia, sí. ¿cierto? Sí. Que si un hombre mayor quiere estar con un niño y el niño quiere estar con él, va a ser algo permitido por la sociedad y por la ley. ¿Por qué? Porque el niño quiere. Pero claramente eso es algo aberrante, porque el niño, ¿qué juicio tiene de lo que está haciendo? Está siendo totalmente manipulado por esa persona. No hay un juicio real del niño. Por eso que en cuanto al bautismo, el huello social en cuanto al bautismo de la iglesia, nosotros en Árbol de Vida no apoyamos el paidobautismo, el bautizo de niños. ¿Por qué? Porque se necesita tener una real conciencia del camino que se va a tomar para bautizarse. Porque el bautismo es decir públicamente que tú has decidido seguir a Cristo. Y eso lo haces porque naciste de nuevo. Entonces hemos visto mucho de que en iglesias que se practica el paidobautismo, que bautizan niños, después el niño llega a una edad de 13, 14 años y comienza a vivir una vida tan desordenada, y la gente de afuera empieza de alguna manera a ver esa realidad en las iglesias, que esos niños supuestamente se bautizaron para seguir a Cristo y vivir una vida conforme a Cristo, pero después muestran todo lo contrario. Y eso lo único que hace es denostar el Evangelio, denostar la iglesia, y que el mundo se llene la boca
y de pensamientos negativos hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque los hombres que están dirigiendo la iglesia, que Dios lo ha puesto para dirigir la iglesia, no tienen la capacidad de poder decidir y ver en las escrituras de que no pueden bautizar niños, porque no tienen la conciencia de realmente lo que están haciendo y lo que es el deber ser del bautizado, podríamos denominarlo, que es una conducta totalmente arraigada a las escrituras y arraigada a los comportamientos que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en 1 Juan creo que dice que nosotros debemos andar como Él anduvo. Pero ese niño se bautiza y resulta que a los 15 años vive de una manera totalmente distinta, no anda como Jesús anduvo. Pero sí una persona que realmente tiene conciencia y que se bautiza y que dice públicamente que quiere seguir al Señor Jesucristo y empieza a tener comportamientos de acuerdo a lo que 1 Juan nos dice, de que aquel que dice que conoce a Cristo o conoce a Dios debe andar como Él anduvo, debe tener comportamientos de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo nos mostró durante su vida terrenal y lo que nos dejó en la Escritura. ¿Se entiende un poco? Que siempre yo sé que hay personas que no sé si les latea un poquito la explicación más argumentada que yo doy, pero es para no dejar ninguna duda al aire, por si acaso. Sí, es que mi análisis era de que las personas muchas veces encuentran grave una deformidad y otra no tan grave. A eso me refería. Es que toda deformidad lleva consigo una gravedad. Sí. ¿Por qué? Pero ¿Cuál es la parece que gravedad? se ve así. Que si se insiste en vivir de esa manera, va a venir un día que el Señor va a juzgar esas cosas. Y ahí realmente ellos van a evidenciar de lo que hacían, que para ellos no era tan malo, o muchos lo ven como bueno. El pedófilo que se acuesta con el niño, para él, hacer eso para él es bueno. Pero cuando nuestro Señor venga y juzgue esos hechos, se va a dar cuenta que no era tan bueno. Cierto que la Biblia hasta el día de hoy es el libro más atacado y la gente habla que Dios es un Dios de amor. ¿Cómo un Dios de amor? Siempre se preguntan. ¿Cómo el Dios de amor se contradice a matar a veces en el Antiguo Testamento ver que matan personas? ¿Cómo se contradice? Sin embargo, desconocen los otros atributos de Dios. Podríamos decir que Dios se complementa con todos sus atributos para ser una sola verdad, ¿cierto? Sí, mira, los atributos de Dios que nosotros estamos estudiando 16 atributos, y creo que hasta el momento llevamos cerca de 6-7 atributos, así, 6-7 atributos, o sea, nos están faltando cerca de 9 atributos por ver. Los atributos en sí, todos estos atributos nos muestran la personalidad de Dios. Entonces, nosotros, mayormente la gente ve un Dios de amor porque un atributo de Dios es amor, pero se olvidan de que Dios también en sus atributos tiene el atributo de la justicia y por ende justo, o la ira de Dios, que también es un atributo de Dios. Pero la ira, ¿qué implica? Que Él aborrece la maldad, aborrece lo malo. Ese es el atributo de la ira en Dios. Entonces mayormente al mundo se le muestra un Dios de amor y no se le muestra al Dios que también en su atributo tiene ira. Pero quisiera hacer un alcance con respecto a la ira de Dios. La ira en Dios es justa porque aborrece la maldad, pero la ira en el hombre es injusta muchas veces. Siempre la ira en el hombre lo lleva a pecar, pero en Dios lo lleva a detestar y parecer aberrante el pecado del hombre ante sus ojos o ante su presencia. Si en la iglesia hay una persona que se autopercibe de otra manera, no correspondiente a la verdad de Dios, ¿cómo deberíamos recibirlo nosotros? Se supone que cuando tú llegas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, por eso que quisiera hacer un paréntesis, por eso que las iglesias que ofrecen tanto a los hombres tienen serios problemas. ¿Por qué? Porque al ofrecer tantos,
que vas a tener una familia victoriosa, que vas a tener un buen trabajo, que vas a ser profesional, que vas a ser rico, que vas a tener esto, que... Todas esas familias, o sea, todas esas iglesias que ofrecen todo eso, ¿de qué tipo de gente se están llenando? De gente que lo único que busca es eso. Entonces, es ahí donde se llenan de personas que pecan, como todos los hombres, pero que ellos le dan rienda suelta a su pecado. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Ahora, en tu pregunta, tú me dices, si una persona se autopercibe de una manera y está en la iglesia, nosotros podemos, dos cosas. Punto uno, si esa persona vino a la iglesia, no vino por, al menos acá en Árbol de Vida no se le ofrece nada a nadie. Así que si la persona viene, es porque ha nacido de nuevo, porque viene en busca del conocimiento de Dios. Entonces esa persona no se va a autopercibir de ninguna otra manera que no sea como cristiano. Pero si hay personas que dentro de la iglesia se autoperciben de X forma o de X manera, claramente esa persona no ha entendido de qué se trata la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque la iglesia del Señor Jesucristo no es para tolerar el pecado, sino es para mostrarte el pecado y cómo y cuál es el camino por el cual tú vas a cambiar. Pero no es para tolerar el pecado. Y hay iglesias que lamentablemente están tolerando el pecado. Un poquito más la pregunta. Si la persona está por fuera, pasando por la calle y ve la iglesia abierta y en la situación que está ahí, siente en entrar a la iglesia, porque siente algo mal dentro de él, Dios lo está convenciendo, está preparando su corazón, y esa persona adentro, ¿cómo los hermanos de adentro, los hermanos de la congregación lo deben recibir? Bueno, en ese aspecto, obviamente, si esa persona está llevando una vida, llámese como sea la vida que esté llevando, ¿cierto? Y de alguna manera, por Dios, está convenciéndola de su pecado en ese momento. Y esa persona se ve en la necesidad de entrar a la iglesia, porque Dios la está llamando hacia ahí. Entonces, deben haber hermanos designados que obviamente sean maduros y conozcan de las Escrituras para que estas personas se acerquen a Él y puedan tomarla y poder orientarle con respecto al tema que esta persona está viviendo, si realmente, y poder evidenciar si esta persona realmente está siendo atraída por Dios o no. Ahora, la idea es que si esta persona se acerca, tendrá que haber arrepentimiento en ella y va a haber una lucha constante con respecto a la forma de vida que esta persona estaba llevando. Porque cuando Dios te llama, te comienza a transformar, comienza a evidenciar esa transformación en ti y los demás podemos verla. Pero no puede ser que una persona lleve 5 años y no sea transformado. Claramente ahí vemos un error, que Dios nunca lo estuvo llamando, y mayormente, lamentablemente, como la iglesia se ha abierto de par en par para todo tipo de personas, que de hecho en cierto modo no es algo, como te dijera, no es algo que no sea así. Claramente que la iglesia está abierta para las personas, pero no para todo tipo de personas. ¿En qué sentido? Porque si ese todo tipo de personas quiere entrar a la iglesia, orar, cantar, saludar con los hermanos, compartir con los hermanos, y quiera seguir viviendo como vive, claramente esa persona está en un error. ¿Cierto? En cambio, hay otros que llegan por diversas situaciones y que realmente Dios los llama al arrepentimiento y ellos comienzan a evidenciar un cambio. Y eso no quiere, por eso que se necesita tener personas que tengan conocimiento de las Escrituras y sean personas maduras que estén a cargo de ese tipo de situaciones y de esas personas que van llegando. No puede ser cualquier persona, no puede ser un neófito y no puede ser una persona que no conozca de las Escrituras, porque ¿cómo la va a orientar si no conoce las Escrituras? En el libro de Hechos, cuando Pablo predicaba, creo, en la iglesia o el pueblo de Éfeso, dice que muchos se arrepintieron, que eran brujos y hechiceros, y todo lo que practicaban sus libros los quemaban. O sea, tiene que haber un cambio en esa persona radical, ¿cierto? Ahí tú tienes Hechos en el libro de los Hechos, en cuanto a esa situación que sucedió, ahí tú tienes hechos fidedignos de arrepentimiento. Esas son las muestras que se deben de buscar, sobre todo en las iglesias. Pero si la persona insiste
y vive la vida que llevaba antes y tú no ves un cambio, realmente esa persona está viviendo engañada. Está engañada esa persona. Ok, hemos llegado al fin, ya no hay más preguntas. Le doy muchas gracias a las personas que pudieron estar viendo este video acá en Árbol de Vida. El día viernes tenemos culto. Vamos a tratar la primera parte estamos viendo una serie del matrimonio, la primera parte del divorcio, y va a haber una segunda parte el próximo viernes del divorcio, porque es un tema muy amplio y se tiene que tocar en 2 partes. Le doy muchas gracias. Aquí está el hermano Luis. Muchas bendiciones para los que estén presentes y para los que puedan ver el video. Nos despedimos. Adiós.